Polar Comunicaciones saluda a Efraín. Felicidades. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Espacio Libre, un programa de conversación y análisis, temas de actualidad desarrollados en profundidad. Conduce el abogado Hernán Ferreira Ceballos. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Espacio Libre. Un programa de conversación, de debatir de manera pausada, calmada, en la profundidad que los temas requieren, aun cuando sabemos las limitaciones de tiempo en televisión. En esta oportunidad, ¿cierto?, vamos a tener un programa especial. La idea también es hablar de temas regionales, no solamente nacionales, sino también regionales. Y para eso tenemos en una especie de debate, de conversación, a dos personas que saben mucho de la actualidad regional, y los vamos a ir presentando. Presencialmente tenemos acá a Manuel José Correa. Manuel, hola. Hola, muchas gracias por la invitación, Hernán. No, gracias a ti. Vamos. Y a Claudio Flores, que está vía Zoom, está en su casa. Gracias, Claudio, por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, Hernán, y un gusto también poder compartir y debatir con un buen panelista como Juan Manuel. Así es, pues, los dos muy buenos panelistas. Mire, una breve presentación, porque siempre es bueno. Manuel José Correa, Magallánico. Voy a sacar porque estamos a más de 1 metro de distancia, así que me la voy a sacar. Casi 2 metros. Sí. Magallánico, 44 años, exalumno del Liceo San José y Colegio Punta Arenas, ingeniero comercial, mención administración de empresas. Tiene maestrías en Economía Internacional y Desarrollo, diplomados y certificaciones en áreas de Psicología, Energía y Termodinámica. Habla 3 idiomas, políglota. También ocupó cargos como director, alta dirección pública, director regional de INED, director en la Municipalidad de Santiago, jefe de Internacional Grupo Security, gerente general de Solvencia. Hoy día es empresario, innovador, y tiene un premio también reconocido a nivel nacional como innovador tecnológico. Dice, correcto. Finalmente casado y padre de 3 hijas. 3 hijas. Sí, yo también tengo 3 hijas. Estamos chancletero. Sí. Y por otro lado, ¿cierto?, a Claudio Flores, ingeniero comercial también, también economista, diplomado en preparación y evaluación de proyectos, diplomado en gerencia pública y municipal, máster también en dirección y comercio internacional, también máster en gestión medioambiental y desarrollo sostenible, MBA en administración de empresas, ex gobernador de la provincia antártica, ex administrador de Punta Arenas y actualmente empresario. O sea, tenemos personas de peso, economistas. La idea es que este programa no sea tanto número, porque yo sé que para ustedes economistas son números y datos duros. Nos gustan los datos. Les gustan los datos duros, pero la idea es tener una conversación un poco más de cara a la gente, que entiendan estos datos, que ustedes lo manejan muy bien, lo suavizan, por así decirlo, y lo entreguen a la comunidad. Como este es un programa de espacio libre, y el programa se llama Espacio Libre, porque pensamos en este programa que la libertad en Chile, libertad individual, está en peligro, corre peligro, ha sido amenazada y está siendo hoy día amenazada de múltiples maneras, a juicio de este conductor y de este programa, ¿cierto? Por ejemplo, no es fácil hoy día opinar contracorriente, porque ya le saltan, ¿cierto?, encima funas, y etcétera, incluso con violencia. Muchas veces transitar por las calles ha sido no fácil, porque también, ¿cierto?, a veces hay que pedir permiso para transitar por calles públicas. El Estado, que es cierto que con regulaciones de todo tipo, sanitarias, aduaneras, tributarias, también nos va cortando la libertad. Entonces, la primera pregunta se la vamos a hacer al panelista, a Claudio Flores primero, ya que está por Zoom. Claudio, a juicio tuyo, ¿está en peligro la libertad en Chile? ¿Corre peligro o en general estamos bien? ¿Cómo estamos? A ver, yo creo que la libertad hoy día, así como la democracia, no corre en peligro. ¿Ya? Somos un país que, no estando desarrollados, estamos en vías de desarrollo. Ya hemos aprendido la lección que significa no estar en democracia y lo difícil que fue retornar a ella, y además abrirse a una economía mundial que hoy día está absolutamente globalizada. Por lo tanto, en mi opinión, no están en riesgo. Lo que sí, evidentemente, hay una situación de pandemia a nivel mundial que está afectando con mucha fuerza al país y a otros países también.
Y lo que tenemos que hacer, creo yo, en lo particular como región, es empezar a prepararnos para cuando salgamos de esta situación, que no me cabe duda vamos a salir. La ciencia, la tecnología están trabajando para encontrar una solución a esta pandemia, a este virus, y yo creo que lo que tenemos que hacer hoy día como región es prepararnos. Sin ir más lejos, hoy día tenemos una estrategia de desarrollo regional que se creó el año 2010 y tiene una vigencia de 10 años, es decir, este año está por vencer, y tenemos que ponernos a trabajar, cosa que no he visto que ocurra, y tenemos una estrategia que está por vencer, y debiese haber un trabajo entre todas las fuerzas políticas y además entre todos quienes queremos que la región sea una región más próspera. Eso tenemos que hacerlo con urgencia, porque si no estamos preparados para la salida de esta situación, nuestros vecinos en términos de competidores nos van a ganar. Yo creo que ese es el trabajo y ese es el desafío que tenemos como región. Perfecto. La misma pregunta te hago a ti, Manuel José. ¿Está en peligro la libertad en Chile hoy día? Claudio dice que no, da sus razones. ¿Tú qué piensas? Yo creo que la libertad siempre puede estar en peligro. Las condiciones de prosperidad, tú no te puedes quedar dormido, siempre tienes que estar como a la defensiva, atento para sostenerla y para impulsarla. Y la libertad en general en el mundo está un poquito, yo creo que también en peligro. Las democracias liberales con las cuales el mundo ha podido progresar sí tienen ciertas amenazas, y una de esas amenazas, como tú dices, son estos climas de intolerancia, estos climas de exacerbación, que en definitiva estos movimientos que tratan de buscar como contra el capitalismo, como si fuese el generador de las penurias, cuando la humanidad y en general los países han avanzado más que nunca en toda su historia en los últimos años, en las últimas décadas, gracias justamente a la libertad de los mercados. Y también ese clima de intolerancia que hoy en día existe como una especie de tiranía de las minorías, ¿ya? Como tú decías al principio, el que da una opinión, se produce una especie de funas por las redes sociales, etcétera, y también en la calle de forma física, que en definitiva hay una amenaza contra la libertad de expresión. Y yo creo que justamente la inmensa mayoría, que hoy en día se ve como aminorada o aplacada por una, yo diría, minoría vociferante, tiene que empezar a sacar la voz, tiene que hacerse más presente con su opinión y participar en todos los espacios públicos, porque si no es fácil también perder la libertad en un clima así. Y lo otro, a nivel regional, comparto con Claudio que tenemos que pensar qué va a ser después de la pandemia. Para eso hay una pregunta especial, pero a propósito de lo que tú dices, Manuel, Claudio, ¿el capitalismo es el problema hoy día en Chile y en el mundo? ¿Lo ves tú como un problema para las personas, una complicación para las personas? No, fíjate, el capitalismo no es el problema. ¿Ya? El problema es el modelo de crecimiento asociado al capitalismo. Porque el modelo de crecimiento, si fuese sostenible y sustentable, que son dos cosas que no son lo mismo, aunque algunos no lo crean, el desarrollo sustentable es aquel que se hace provocando el menor daño al medio ambiente, y el desarrollo sostenible es aquel que se produce junto con las comunidades, es decir, crece económicamente un sector y al mismo tiempo crecen junto con ellos la sociedad entera. Y lo que está pasando hoy día en Chile es una demostración de que Chile ha tenido un crecimiento que la hace ver ante los países de la OCDE como un país en vías de desarrollo, pero cuando vamos al dato duro, cuando vamos desagregando los datos, nos damos cuenta que nuestro nivel de desigualdad en el ingreso es altísimo. Y por lo tanto tenemos súper ricos que manejan más del 70% de los recursos del país, y el otro 30% lo maneja un porcentaje muy amplio de la población. Por lo tanto, cuando hablamos de desarrollo sustentable y sostenible, puede haber capitalismo, pero si desarrollamos de esa forma la economía, van a crecer los ricos, va a crecer la clase media, y los pobres van a tener oportunidades de salir de la pobreza y pensar en ser efectivamente o potencialmente clase media, o incluso quienes han hecho carrera, personas humildes que han sacado títulos profesionales y han sido brillantes en su profesión, han llegado muy alto. Entonces, el problema del mundo y de este país no es el capitalismo, sino el modelo
que hace que sea muy inequitativa para las personas el crecimiento. En Chile las oportunidades las tienen siempre los de siempre. Y cuando uno hace una revisión, y por ejemplo, te pongo un ejemplo propio, yo no me imagino un Flores en el directorio de Cencosud, por ejemplo. En el directorio de Cencosud están los mismos y van a estar los hijos de los mismos. Entonces lo que tiene que ocurrir en Chile es que el capitalismo como modelo es difícil que desaparezca porque ya está instalado, está bastante bien instaurado, pero debe ser mediante un desarrollo sostenible y sustentable. Y Manuel José, esto, ¿tú opinas lo mismo? Porque acá hay un tema de igualdad, ¿cierto? Que de ser equitativo, una economía que reparta de mejor manera. ¿Cómo lo ves tú? Porque están los índices de Gini, ¿cierto? Que dicen sostenidamente que índices internacionales reconocidos que la desigualdad en Chile ha ido disminuyendo, a pesar de que quizás visualmente uno diga que no. Pero sin embargo la desigualdad se ha ido achicando. ¿Cuál es tu reflexión? Bueno, lo que pasa es que claro, la izquierda ha tenido un discurso permanente respecto de azuzar, ¿no es cierto?, como el malestar de algunas minorías, y es verdad que el país tiene desafíos pendientes, y eso es una realidad, pero es cosa de comparar. Es cosa de abrir la página del Banco Mundial, de la OSD, etcétera, y ver es justamente los datos. Los datos tenemos cuando yo nací en 1975, nací en un país pobre. Hoy es un país de ingreso medio alto que está a puertas, que depende de si tiene la capacidad de pegarse el salto para entrar a ese grupo como selecto países desarrollados. Con todas las deficiencias que hoy tenemos, pero el coeficiente Gini, que en definitiva que es la distribución del ingreso, gracias al crecimiento, gracias a las políticas que ha habido en el país, ha mejorado. De hecho, en 1990 era de 0,56 y hoy en día estamos en 0,44. Claro. Eso quiere decir que el país también ha disminuido la desigualdad. Yo quisiera que obviamente fuese aún menos desigual, pero hay otros países que se llenan la boca, por decirlo así, que somos igualitarios, y la verdad es que su coeficiente Gini no es muy distinto al de Chile, pero si el problema no es realmente la desigualdad, que también la hemos ido mejorando. El tema es que la gente confunde desigualdad con pobreza, y no es lo mismo. Yeah. En Chile hoy en día hay mucho menos pobres. Justamente del año 90 era un 40% de la población era pobre, y hoy en día al 8%, lamentablemente desde el octubre del 2019, ¿no es cierto?, con la violencia al día de hoy, más encima sumado a la pandemia, mucha gente va a caer en la pobreza nuevamente. Vamos a retroceder en eso, pero lo que constatamos que desde 1990 hasta la fecha la pobreza se redujo. Hay que hacer mucho más, tenemos problemas, pero esos son los grandes desafíos del país, y yo estoy muy preocupado que estamos tomando de repente un camino que no nos lleva para superar, ¿no es cierto?, y mejorar, sino que un camino, hay algunas recetas que proponen el Frente Amplio, Partido Comunista, que nos va a hacer definitivamente retroceder, y vamos a hacer otro caso más de libro de pizarrón en las escuelas de economía, claro, de un país de ingreso medio que rebota y termina retrocediendo, como lo hizo Argentina. Claudio, y este índice famoso que mide la desigualdad, que cierto efectivamente ha ido disminuyendo, ¿tú sigues viendo la desigualdad un problema en Chile? ¿Es un problema real o es un problema de pobreza u otro problema? Absolutamente, sí. Mira, el índice de Gini podría llamarse índice de María, índice de Juanita, podría llamarse de mil formas. ¿Ya? Y es uno de los tantos mecanismos que utilizan instrumentos que utiliza el Banco Mundial, que no es otra cosa que una entidad privada que presta plata y después la recupera a altas tasas de interés. Esto es así de simple. Entonces, cuando hablamos de economía y queremos efectivamente que la gente nos entienda, yo tengo otro índice que no es el de Gini, que es el índice de la realidad chilena, y esto es súper sencillo. Yeah. Nos piden que nos quedemos 15 días en nuestra casa, y el Estado debiese garantizarnos que como nos está pidiendo no salir de la casa, que nosotros podamos tener los recursos para mantenernos 15 días dentro de la casa y no ir a trabajar. Y nos dimos cuenta que en menos de un mes de cuarentenas no totales, sino que selectivas, la población ya tiene hambre. O sea, ese es el mejor indicador para darnos cuenta de que Chile no es un país próspero, y que estas típicas mediciones que hace la OCDE, que es otra organización de países en los cuales tengo la opinión,
personal no deberíamos estar, porque en la OCDE están los países de verdad desarrollados. Nos tratamos de comparar con países, por ejemplo, que gastan 2 puntos del PIB en educación, perdón, 2 dígitos, estamos hablando de más del 10% de su Producto Interno Bruto en educación, y nosotros nos queremos comparar con ellos cuando nosotros ni siquiera hemos llegado al 4%. Entonces, compararnos con ellos y además hablar del índice de Gini, perdónenme, podría llamarse como sea el índice, y no da cuenta de la realidad chilena. La realidad chilena es que con un mes de pandemia nos dimos cuenta que más del 30% de la población no tiene contrato establecido con su empleador. Son personas que trabajan para sí mismos y que si no trabajan un día no tienen lucas para partir el mes. Es así de simple. Ese es el mejor indicador que le puedo proponer para medir la realidad chilena hoy día. Breve, ¿qué puedes tú decir? Breve. Bueno, claramente que hay indicadores que pueden ser subjetivos. Lo que habló Claudio serían como los indicadores de Claudio Flores, porque estaría poniendo en discusión todos los indicadores que son de todas las organizaciones, la CEPAL, Naciones Unidas, los que utilizan los ministerios, etcétera, y lo que hay un convenio entre todos los países en general al respecto, y la academia y todos los economistas. Entonces me parece sorprendente que alguien que se plantea como economista digamos, no esté vapuleando algo que es muy muy usado. Pero es verdad, o sea, lo que yo le he dicho, lo que ha dicho todo, estamos de acuerdo. El país tiene desafío, existe pobreza, existe una clase media, ¿no es cierto?, que está a incipiente, que vive con el miedo de poder caer en la pobreza, que son primeras generaciones, porque recordemos, este era un país pobre, y hoy tenemos generaciones que son las primeras que han ido a la universidad, las primeras que se han educado, entonces tienen el miedo de caer en la pobreza, y obviamente que como país en esta pandemia tenemos que ser solidarios, y personalmente no es solamente de palabras, yo por lo menos estoy todas las semanas en la calle, en las poblaciones, tratando de ayudar a esa gente que lo está pasando mal. Claudio, tú querías acotar algo, parece, ¿te escuché por ahí? Sí, que no soy el único de los que hemos estudiado economía que estamos con la misma tesis. Hay muchísimos a nivel mundial que se están planteando incluso cuáles son los beneficios que entrega efectivamente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Miren el ejemplo Argentina. Para graficar solo con un dato, los fondos que le llegaron a Argentina se llaman fondos buitre. Saque usted su propia conclusión. El fondo buitre se va a buscar lo que está a los países que están más complicados y le genera unos intereses, pero son salvajes, son leoninos. Por eso es que los países no salen nunca de terminar de pagar su deuda externa. Entonces, perdónenme, no soy el único economista que cree que aquí hay que cambiar muchísimas cosas. Y después de esta pandemia, creo que los economistas y los doctores y los empresarios, todos vamos a tener que derribar los paradigmas que teníamos hasta el día de hoy. Porque a partir de esta pandemia se va a generar un nuevo concepto en lo económico y en lo social. Claudio, pero ¿no crees tú que es justo decirte que si Chile ha retrocedido o que una clase media está bastante precaria porque efectivamente puede caer en cualquier momento a la pobreza? Esto ha pasado además en todos los países, en Latinoamérica ha pasado, en Europa también, sí. Es decir, no es un tema de Chile y con distintos regímenes además económicos, digamos, porque algunos son más o menos capitalistas. O sea, a ver, ¿qué es lo que veo yo? A mí me interesa Chile y más específicamente Magallanes. Y por lo que veo, yo estoy poniendo como Argentina como un ejemplo de la situación que tiene hoy día. Incluso Argentina ya está evaluando dejar de pagar la deuda externa. O sea, pero esta sería como la quinta vez que la deja pagar, ¿no? A eso me refiero. Se están poniendo hoy día en juego los paradigmas. Yeah. Y hoy día los paradigmas, te voy a poner un ejemplo. No, esto no se puede hacer. La pregunta que yo me hago en 3 meses más es si vamos a mantener ese no. Y lo más probable es que tengamos que cambiar leyes, es que tengamos que adaptarnos. El tema de que yo me cuido solo en Chile ya no funciona. Vamos a tener que trabajar como sociedad para salir todos juntos adelante. Y este paradigma hasta el día de hoy no lo teníamos. Perfecto. Bueno, aquí hay una pregunta que yo tengo preparadita, las preguntas, ¿cierto? Estamos por terminar la primera parte. Algo interno, Claudio, la idea es la misma, no hay que cambiarla. Así es que, y la pregunta es el rol del Estado, ¿cierto? Porque efectivamente acá de alguna manera se ha tocado el rol del Estado, no directamente, pero Claudio lo ha tocado, ¿cierto? Que hay nuevos paradigmas, ¿cierto? Salirse de ciertos organismos internacionales, pero estas son decisiones del Estado.
¿cierto? Y entonces tenemos, y muchos han cuestionado, ¿cierto? Hoy día dicen más Estado, porque la gente necesita más seguridad. Carlos Peña en una muy buena entrevista decía que cada persona tenía que también hacerse responsable de su propio proyecto de vida, decía, ¿cierto? Que la vida, vivirla es un riesgo, que no puede ir bien o puede ir mal, ¿cierto? Porque nadie nos puede asegurar el futuro. Eso lo decía Carlos Peña el día domingo, ¿cierto? Está en la red social la muy buena entrevista que hizo mi competidor Cristian Barca. Entonces, hay un rol del Estado que cumplir, y yo creo que hay miradas distintas respecto de esto, ¿cierto? Tenemos una sensibilidad que entiendo de Claudio más de centro izquierda o de izquierda, ahí nos dirá Manuel José, tú de derecha o centro derecha, tú también nos dirás, pero hay una mirada distinta de cómo debe cumplir el Estado este rol de aquí para adelante. Se cuestiona mucho que el Estado tiene que hoy día salir a rescatar a la gente, ¿cierto? Pero bueno, yo creo que esta pregunta la vamos a resolver en el segundo bloque, porque ya el control nos está diciendo que ya nos vamos al bloque, así que vamos a cerrar y dejamos esta pregunta abierta: ¿cuál es el rol del Estado a partir del término de la pandemia? Ahí Claudio sigue con